la burguesía en ascenso, el parlamentarismo, para disputar al rey la soberanía, es presentarse tanto como representante del pueblo, pero fundamentalmente porque lo que se disputa es la legitimidad del rey, dada por Dios, ya no sería derivada de Dios en el rey, sino de Dios en el pueblo. Entonces, Vox Populi, Vox Dei, esta idea, discute el soberano legítimo sea rey, pasa a ser el pueblo el soberano. El pueblo, aquel agente o aquel proceso de la política. El Parlamento, por supuesto, está compuesto por ciertos sectores de la sociedad. Estamos hablando de la modernidad, no eran los siervos, no eran los campesinos, no eran los suficientes sectores asalariados, sino que eran la burguesía, que tenía la capacidad de disfrutar ese poder al rey. Entonces lo que hay ahí es un primer desplazamiento de la política. Antes la política era solo el rey, Estado. Y esa primera concentración de la política solo en la razón de Estado empieza a abrirse. Una de las primeras aperturas es cuando el Parlamento también pasa a ser un lugar en el cual se ejercita la política. La cuestión de la administración, de la política, ya no es solo una cuestión del rey, sino también una cuestión del Parlamento. Y esto supone incluir más sectores sociales en la política. Pero eso se constituye después de conflictos. No es que no hay un conflicto antes de esa apertura, es una disputa, es una lucha. Eso supone lo que se conoce como la revolución burguesa, ¿no? Cierto modo de ascenso de una clase que disputa a la aristocracia este poder. Y esos primeros conflictos, después hay un nuevo acomodo, un nuevo arreglo, un nuevo sistema que es el Parlamento. ¿Qué hace el Parlamento? Permite representar a diferentes sectores que antes estaban representados. Por ejemplo, la aristocracia. Y antes, en el reinado, en la corte, estaban solo representados los aristócratas, que tenían un título de nobleza. En el Parlamento entran otros sectores que no tenían título de nobleza, pero sí tenían cierto poder en base a la riqueza. Por eso, por ejemplo, en Inglaterra está la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. De los Comunes es el poder de ese que no estaba representado. A lo que queremos marcar con esto es que hay una especie de democratización, que antes decidía la corte y el rey, ahora decide la corte y el rey y también estas nuevas burguesías en ascenso. Ahora, eso no genera la inclusión de todos. Siempre hay alguien que está quedando afuera. Y eso es también una disputa. Este parlamentarismo abre el juego a nuevos sujetos de la política, actores políticos que son los partidos. Ahora, piensen ustedes que cuando se abre los parlamentos originariamente empiezan a jugar su lugar los partidos, había partidos que estaban restritos. Los partidos obreros, los partidos de trabajadores, no podían participar. Eso no se podía votar, el voto estaba restringido. Entonces eso, el tema del partido, es una apertura pero que no agota a la participación democrática, sino que hay luchas por participar de la administración de las cosas, ¿no? Hay conflictos, y eso también produce desplazamientos, que se reconozcan más partidos, por ejemplo que se mantengan los partidos obreros, los partidos comunistas, ¿no? Estaban prohibidos, y a su vez también la expansión de la ciudadanía, de quienes pueden votar. Eso también supone una nueva apertura. O sea, no es solamente el rey, ¿no? Es un partido conservadores, sino que también son partidos burgueses, sino también hay partidos obreros, y hay una expansión de la ciudadanía. Y eso va generando nuevas formas de participación política.